atacándome, pero yo logré, el espíritu logró decir, ya no podemos hacer nada, tenemos que llevarnos a la señora. Entonces yo lo anuncié por donde mi abuela, y cuando las personas se dieron cuenta que yo podía saber que una persona iba a morir, entonces me atacaban mucho. Qué bueno que estás acá, que nos acompañas en este canal de YouTube, Ministerio Ciclo Divino, y de verdad que para mí es un honor y un placer en este día poder traer una propuesta diferente, algo que nació en el corazón del Señor para que podamos conocer un poco más de la guerra espiritual. Y para eso tengo a alguien que me acompaña, que yo sé que vamos a navegar a través de su testimonio, conociendo experiencias y cosas que probablemente a usted le ha sucedido, pero ustedes no sabían que eran demoníacas. En el día de hoy, sin más preámbulos, yo quiero presentar a esta mujer, a esta ungida del Señor que nos acompaña en el día de hoy. Amada. Amén, amén. Dios le bendiga y le guarde. Mi nombre es Jennifer Acosta. Es un placer estar aquí con cada uno de ustedes compartiendo una palabra de parte de Dios. Amén. Gracias por estar acá, de verdad, por tu disponibilidad. Nosotros queremos iniciar en el hecho. ¿Quién es Jennifer Acosta? ¿Dónde nace? ¿Cuáles fueron tus orígenes? ¿Cómo fue tu niñez? Amén, amén. Yo nací en la maternidad de la Altagracia. Eh, me, vamos a decir, crecí un tiempo en lo que era la Ciéniga. Ok. Viví con mi padre y mi madre algunos tiempos, vivir sin ellos también. Viví mucho tiempo con mi abuela. Más o menos estos son un poco de mi Ok. ¿Y niñez. cómo fue tu niñez? Mi niñez fue un poco dura, ¿Por qué? porque, bueno, mis padres eran un poco disfuncional. Mi padre siempre paraba bebiendo, se iba a los Ok. lugares. Por ejemplo, él salía a beber y cuando llegaba a la casa siempre iban a matarlo. Una vez mi madre perdió una barriga por esa causa. Wow. Y nosotros pequeños muchas veces teníamos que salir corriendo porque él armaba problemas por donde él estaba. Ok. Y en verdad fue una niñez muy difícil y muy dura en algunos aspectos. Ok. Ok. ¿Qué pasó? ¿Fuiste a la escuela en tu niñez, me imagino? Sí, fui a la escuela, pero muy tarde. ¿Por las Yo, mismas razones? sí, yo a la edad de mis 12 años yo entré Ok. a primero de la primaria. Y ya después de mis 12 años, ese mismo año me pasaron de curso, era muy inteligente. En ese mismo año me pasaron a tercero ya con 12 años, entonces ya de ahí en adelante los demás cursos los fui pasando con excelentes notas. Vamos a decir, fui meritoria en las escuelas que yo estaba, Ok. también era muy buena en matemáticas. Ok, perfecto. ¿Algún hecho que tú quieras contarnos, que tu madre te haya dicho, algún hecho, algún prodigio, algo extraño que haya sucedido durante su embarazo contigo o durante tu niñez, que tú no recuerdes? Sí, ella me ha contado prodigios que yo, por ejemplo, hice. Yo nací 5 días antes de cumplir los 6 meses. Ella me dice que yo era muy pequeña Ok. y que, vamos a decir, yo no dormía. Ella me tenía con un bombillito en la cama Uy. en forma de una incubadora y me llevaron a rehabilitación hasta la edad como de 7 a 8 años más o menos, Wow. cuidando Tu desarrollo. ajá, mi desarrollo, cómo yo me desarrollaba. También ella me dice que yo no lloraba para nada. Cuando iba creciendo, todo el mundo me quería tener siempre con esas personas, o sea, Ok. yo paraba en casa de otras O personas. querían estar contigo. Sí, sí, eso es lo que mi madre me cuenta. Wow, tremendo, tremendo. Ok, entonces, desde la edad de 12 años en adelante, ¿qué sucedió contigo? ¿Cómo fue entonces la adolescencia tuya? Fue muy difícil. También. Siempre a esa edad yo, por ejemplo, estaba con mi abuela, yo Ok. veía espíritus, yo tenía mucha experiencia con espíritus, con Desde joven. demonios. Sí, desde chiquita yo tenía experiencia con demonios. Tuve mucha experiencia con personas que se iban a morir a mi alrededor y yo lo sabía. Experiencia con brujas, por ejemplo, que volaban cerca de mí. Yo me daba cuenta, tenía una percepción espiritual muy desarrollada. Ok, wow, tremendo esto. ¿Qué sucedió entonces en esas experiencias? ¿Cuál tú dirías que dentro de tu adolescencia te marcó?
Bueno, en una ocasión hubo una señora que se iba a morir, una señora muy mayor ella, y cuando ella iba a morir, hubo un espíritu que me visitó y me pidió permiso para llevarse su alma. Y yo le dije a ese espíritu que no se la llevara todavía. El espíritu estaba vestido como estaba vestido de negro y por dentro era esqueleto y yo recuerdo que yo peleé con este espíritu. Okay. Este espíritu me lanzaba como algo de sus manos, era como, yo lo veía como tomate porque era una niña. Okay. Ajá, entonces cuando él me lanzaba los tomates, él como que me estaba tirando algo, atacándome, pero yo logré, el espíritu logró decir, ya no podemos hacer nada, tenemos que llevarnos a la señora. Entonces yo lo anuncié por donde mi abuela, y cuando las personas se dieron cuenta que yo podía saber que una persona iba a morir, entonces me atacaban mucho. Oh, Tuve muchos ataques, tuve muchas persecuciones, me querían dar golpes por cosas que yo veía que otras personas no veían. tremendo esto. Wow. Wow. Lo único, dentro de tus facultades, por así decirlo, en este tiempo, solamente era ver cuando alguien se iba a morir, o qué otra cosa más tú hacías. Yo podía salir en el espíritu. Ok, salías del cuerpo. Ajá, podía experimentar, o sea, no era una niña normal porque yo si veía a alguien con un dolor de cabeza, yo le decía, yo te lo puedo quitar. Wow. O sea, yo tenía como, Una niña virtuosa. sí, como una percepción de que yo no era una niña normal y Ok. tampoco fui como muy aceptada, nunca fui muy aceptada entre muchas personas. O sea, yo buscaba como, no todo lo que buscaban las otras personas, sino que yo buscaba cosas diferentes. Distintas, wow. Sí. Tremendo. Ok, entonces, ¿cómo se da eso de como tu juventud? ¿Cómo fue? Entonces, ya das el paso de la adolescencia a la juventud, ¿cómo fue a la adultez? Mi adultez fue muy difícil porque entonces después ya iba creciendo con marcas acerca de mi pasado, de que mi padre no eran buenas personas, por Ok. ejemplo, de que ellos no me trataban bien, de que bebían. Duró un tiempo que yo viví con mi abuela, eso me afectó mucho porque quería vivir con mis padres y mis padres no eran muy estables como que digamos. Ok. Entonces fui creciendo como con esa necesidad de yo poder saber quién soy, porque no sentía que yo pertenecía, vamos a decir, a este mundo. Yo sentía que yo no formaba parte ni siquiera de mi familia. Sentía que yo debía de irme a un lugar donde yo sentía que iba a estar mejor, donde yo sentía que iba a ser aceptada. ¿Y qué hiciste entonces? Entonces, después de ahí, intenté conocer mis dones, ya yo sabía que yo era especial, ya yo empezaba, por ejemplo, a experimentar, a hablar con los demonios, empezaba ya a buscar lo que era el área de leer las cartas, ya yo podía decir, bueno, si fui donde, por ejemplo, una bruja, una hechicera, ya yo podía decir, bueno, yo puedo hacer esto, así fue Ok. más o menos. ¿Cuál fue tu primer, cuando fuiste a una hechicera, a una bruja, para desarrollar esto? Ya yo lo había desarrollado porque en mi escuela yo tenía unas amigas, Ok. esto empezó en el liceo, empezamos las prácticas dentro del liceo. Wow. Ajá, entonces nosotros empezábamos a buscar, empezábamos a practicar. Tenía una amiga que que leía vaso, leía taza, leía todas esas cosas y de ahí entonces empezó a crecer mi curiosidad. Wow, wow, wow. De ahí entonces me conocí amigos que eran rockeros. Empecé a cambiar mi estilo de música, empecé a cambiar mi forma de pensar. Ok. Sí. Tu forma de vestirte. Mi forma de vestir empecé a cambiarla. Empecé entonces a apartarme más de las personas empezaron a verme como una persona que no era muy natural, me apartaban, siempre me corrían para matarme, vamos a decir, como que se me levantaban muchas guerras como Ok. para destruirme. Wow, tremendo. Entonces, ¿entraste a una banda de rock? Yo entré, vamos a decir, tenía unos amigos y estos amigos eran practicantes, eran amigos especiales entre mujeres también. En el Almirante donde yo vivía nos juntábamos en un parque y esa persona, habían personas que practicaban ocultismo, que ya habían hecho pactos satánicos, que ya tenían demonios que lo poseían. Entonces ya yo sabía leer las cartas. Ok. Ya a esa edad ya yo sabía viajar a mundos, Uy. sabía salir de mi cuerpo. Todo esto tú lo sabías salía de manera orgánica y natural, ¿verdad? A veces salía de manera natural, pero ya no me convencía porque yo quería dominar lo que tenía. Wow. Tu hambre por saber y experimentar te llevó entonces. Sí, entonces me llevó a buscar oraciones.
Es una oración común que se usa mucho y muchas personas no lo saben, que yo me reservo para no decirla, para guardar Sí, claro, esta claro. parte. Sí, entonces empecé a salir con oración y me fue fácil salir con esa oración. Para salir de... Ajá, también empecé a hacer ciertas prácticas con las Biblias que me decían que se abrían portales, vamos a decir Muy así, fuerte. pero también eso es algo que yo tampoco No, no, ando no, diciendo. exacto. Lo interesante de esto es, ok, cuando tú dices que la banda era practicante, para que la gente entienda a qué tú refieres con eso. Que eran personas que conocían el mundo espiritual de las Uy, tinieblas, eran ocultistas, eran satanistas. Yo me llegué a juntar con personas que se juntaban en la zona colonial, que eran los cuervos, por ok, ejemplo. Habían otras que no me acuerdo porque ya fue hace mucho tiempo. Entre ellos también de ellos hay personas que ya son hasta famosos en wow, este tiempo, sí. Y yo empecé a juntarme, llevaba una vida muy rápida. Yo recuerdo también que iba a la Universidad de la UAS, ahí también en el área de artes. Hay muchas personas que practican sí, ocultismo. claro. Sí, todas estas cosas. Dios mío, tremendo. Entonces, inicias en esta banda, ¿en qué se desarrolla? O ¿Qué era sea, porque antes de yo llegar a la secta, yo primero estuve con otro con grupo. otro grupo? Sí, Entonces, pero entonces, en este grupo que nosotros iniciamos, vamos a decir, ellos mayormente, ellos eran más, les gustaban estar en los parques, les gustaban, por ejemplo, beber, vivían como una vida así como, vamos a decir, un poco ok, libertina. Mientras mi papá y mi mamá se estaban todos dividiendo, wow. ya yo había entregado a mi madre y a mi hermana en la secta, vamos a decir a las cartas, porque esto fue mi primera práctica, las ¿Cómo cartas. así que las entregaste a las cartas? Sí, porque conocemos que a veces hay demonios que van donde ti. Y esos espíritus o demonios te ofrecen trato. Claro, Las cartas me ofrecieron un trato y me dijeron que yo tenía que entregarle algo. sí. Entonces, cuando yo me dieron que tenía que entregarle algo, yo me dieron 3 dedos de mis manos. Y de esos 3 dedos de mis manos eran familiares que yo le iba a entregar. Entonces, cuando le entregué los dedos de mi mano, empezaron a pasar muchas cosas. Pero yo peleaba por los 3 dedos de mi mano, porque yo no había dado la autorización ni el permiso de que se me quitara los dedos de la mano. Perfecto, wow, tremendo. Pero cuando tú dices que lo entregaste a las cartas, era porque, ¿cómo fue eso? Como sacrificio para yo poder practicarla, o sea, para yo poder Oh, leerla, porque perfecto. tiene que ver con los astros. Uy, Tiene que ver vamos a decir, habían unas cartas especiales. yo voy a explicar esa parte. Mm, La razón por la que está relacionada con los astros y las cartas es porque es la carta astral. ¿Qué es la carta astral? Dentro del ocultismo hay algo que es cuando tú naces, toda la configuración de lo que tú vas a hacer, los demonios la tienen. Por esa razón, hay personas que no entienden esto y muchos de los acontecimientos malos que les suceden es que ya los demonios lo tienen previamente diseñado para ellos. Y para muestra un botón, el apóstol Pablo dice en Efesios 6:10 que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. La palabra principado, del hebreo melca, y del griego arge. Arge en griego viene de la palabra arc, que significa arquitecto, es decir, los principados son los arquitectos o diseñadores del mal. En ese sentido, ellos diseñan las cartas astrales. Por esa razón te estaban pidiendo de esa manera, tenía que ver primero con lo astral y dos con una carta. sí, ellas llegaron 2 cartas. Llegaron una que era en forma de espada y otra que era en forma de cruz de palo. Sí, Entonces ya de ahí en adelante yo podía leerla. Yo leía muchas cartas, muchas sí, personas. porque la gente quizás no sabe que eso de la lectura de cartas, por ejemplo, cuando tú vas a consultarte a través de las cartas, o brica, que es una de las cartas famosas con la que se Sí, consulta, sí. la brica, todo eso tiene un trasfondo espiritual, pero es así mismo. Era la brica que yo leía. Ok, Sí, la perfecto. brica era que yo leía. Pero yo dividía la carta en 3 partes. Ok. Yo dividía la carta pasado, presente y futuro. Uy, Luego yo le decía a la persona, elige cuál tú quieres que te lean. Y ellos leían, por ejemplo, el pasado, yo la juntaba todo y la barajaba de nuevo y la ponía en forma de cruces. ok, Cuando la ponía en forma de cruces decía una oración que es la misma oración que se sale en lo astral, ok, para salir de... para salir de cuerpo, para yo poder leerla. Oh, Cuando yo le leía la carta a esa persona, yo la dividía en 3 de nuevo.
Y lo que salía ahí, yo decía, bueno, mira, vamos a hablar de esta. Y la empezaba y la compartía en tres y así le leía el futuro a las personas. Dios mío. Oh my God. Increíble, increíble. Entonces, luego, ¿qué pasó? Estuviste en el primer grupo, luego entraste a la secta. Sí, luego yo recuerdo que había un odio profundo que me consumió, un odio, Ok. porque habían personas que me hacían como maldad. Había una persona en específico que me hizo una maldad muy fuerte. Entonces yo quería como entrar, como para poder obtener poder. Sí, como que en ese momento el enemigo utilizó esa parte de mi vida, aparte de las experiencias pasadas que tuve con mi niñez, con mi padre, con mi madre. En todas estas cosas el enemigo fue trabajando en mí, aparte del don que yo tenía, que era especial. Ok. Entonces de ahí yo recuerdo que conocí a una amiga. Esa amiga me dijo, como ella sabía que yo andaba buscando mi alma gemela, Sí. ella me dijo que ella sabía dónde yo podía encontrar mi alma gemela. Ups. Cuando ella me dijo así, ella andaba con un muchacho que era practicante, era como luciferista, y él practicaba, él decía que tenía una encarnación de un demonio, no me acuerdo muy bien porque fue hace mucho tiempo. Uy. Entonces ella me llevó donde esa persona y ella andaba con ese hombre. ¿Sabes qué? Y damos un paréntesis acá. En cualquier momento vamos a hacer un programa de eso, encarnaciones demoníacas. La gente cree que no. Bueno, que tú y yo hemos Sí, hablado de sí, las encarnaciones de hombres y mujeres que vienen a la tierra, que tienen, son híbridos, porque tienen una parte demoníaca sí, y sí. otra parte humana, pero luego hablaremos de eso. Sí, entonces ella me llevó donde esa persona, pero que ella estaba planeando era matarme. Uy, Cuando ella me lleva donde él, un día me llevan a un parque y ella le dio un cuchillo, ellos me llevan a un parque lejano, y el muchacho, al verme así, se enamoró de mí. ok, Entonces, cuando él se enamoró de mí, él despidió a la muchacha, se quedó hablando conmigo y me dijo todos los planes que tenía ella para matarme. wow. Después yo me alejo del muchacho. Cuando me alejo del muchacho, vuelvo y de nuevo a hablar con ella. Entonces ella me lleva a la secta donde yo empecé a hacer ciertas prácticas. Ok, ella te tenía odio y por eso quería matarte. Ella, no sé, porque ella me daba a entender que ella era mi amiga, pero ella hacía planes a ocultas de mí, detrás de mí. Dios. Pero entonces, los planes detrás de mí, que yo no lo sabía, se barajaban todos, como Sí, siempre ha pasado. Siempre Dios te ha las cuidado. personas han hecho planes detrás de mí para matarme y Dios siempre ha preservado mi vida. Wow, tremendo. Entonces, ella te llevó a la secta. Ella me lleva, cuando ella me lleva, yo voy con mis cartas, porque ya yo la leo las cartas. Ok, Andaba con mis cartas para todos los lugares. ok. Ya yo leía la vela, yo tenía contacto con la vela. Eso, Ya yo tenía contacto hasta con el espíritu ese lunático que vino de la lo luna. vi. Sí, Sabes que esa parte de la vela, la gente quizá no sabe. Hay que hacer varios programas para poder desentrañar esto. La vela, de hecho, en la mística antigua, hay una parte de la mística, del ocultismo, que precisamente del espíritu de la vela, porque la vela tiene tres esencias, es decir, usted la ve que está prendida, pero para el ocultismo tenía tres colores, un azul, me parece que es uno sí, verde y el rojo. Entonces, esos tres colores, cada uno, eso es una cosa increíble, pero sí, luego vamos a hablar de eso así en detalle. Ok, ella te sí. llevó a la secta, Cuando ella me lleva a la secta, yo hablo con el jefe de la secta y él me dice que no puedo decirle nada a nadie. ok, Pero ¿qué pasa? Que yo tenía una amiga también que era especial y yo quería llevarla. Y yo llevé dos amigas mías y de esas dos amigas fueron más. Entonces en ese lugar fue que yo conocí al padre de mi hijo también actualmente. ok. Entonces, ¿para qué requisitos aparte de no decirle a nadie, qué más te exigían para poder entrar? Ellos me exigían un pacto. También me exigían una iniciación como en forma de una orgía. Ok, Porque de eso se trataba la secta. Se trataba de que uno hacía orgía y ahí uno hacía la iniciación y ya tú pertenecías a todo lo que se iba a hacer en ese lugar. una pregunta, ¿por cada orgía que ustedes hacían, habían posesiones demoníacas que se manifestaban? Sí, en algunas personas se manifestaban posesiones demoníacas. Por ejemplo, en mí lo que mayormente yo vi era que llegaban demonios y querían servirme. Ok, A otras personas lo poseían, vamos a decir, el espíritu ya como de lascivia. sí, me imagino. Ya esos tipos de Lujuria, espíritus, sí. lascivia, Porque había un demonio que tenía que ver con la lujuria. Asmodeo. Ujú. Entonces, ese espíritu venía y poseía a esa mujer especialmente. Había uno que portaba el espíritu de Leviatán,
que se comunicaba con los mares y con las aguas. Wow. Con esta persona yo podía comunicarme con este hombre, yo podía comunicarme de forma telepáticamente, yo podía saber qué pensaba. Lo dijo. Y él hablaba conmigo por medio de los pensamientos y yo sabía lo que yo le dije, tú me dijiste esto porque yo podía escuchar con eco. Por eso es que Lo que estaba dentro de él sí, hablaba conmigo. por eso es que yo no creo en la teoría de que los demonios no saben lo que pensamos. Sí, Es que sí. no. De alguna u otra manera ellos saben, intervienen en nuestros pensamientos. Porque es que el pensamiento es una onda electromagnética. Punto. También hay algo que practicábamos mucho en este lugar y era como, yo buscaba sacar el yo interior. El yo interior. Ajá, a veces el yo interior yo quería porque yo le llamaba mi otra yo. Sí, claro. Ajá, entonces ella salía, ella era como más, o sea, en mis posesiones, una de las cosas que yo tuve, que salía ese espíritu que yo misma había formado o había diseñado. Sí, es importante esto. Bueno, ya que ustedes han visto que en mi canal yo hablo del angelomorfismo y demoniomorfismos. El otro yo. El otro yo con características oscuras, negativas, horribles. Ese es... Yo recuerdo que yo lo invocaba por medio del espejo. Cosa que yo quizá no le había contado. No, después vamos a hablar de eso en detalle. Ok, continuamos diciendo. Entonces llegaste, hiciste una orgía de iniciación para poder entrar. Mi orgía de iniciación fue diferente a las otras orgías de iniciación. Ok, ¿por qué? Bueno, las otras mujeres cuando llegaban y hacían la iniciación, por ejemplo, ellas entraban a la secta y podían acostarse hasta con 13 hombres. Pero cuando yo llegué a la secta, yo escuché la voz vamos a decir, de Dios, porque era Dios. Dios me estaba mandando a hacer cosas, por ejemplo, para cubrirme y para guardarme, lo que Él siempre ha hecho. Él me dijo que me acercara al padre de mi hijo, que Él me iba a proteger. El padre de mi hijo era mano derecha del jefe de la Del secta. líder, ok. Ajá, ellos dos como que el muchacho de la secta lo veía con capacidad, pero que yo veía mucho engaño en el jefe de la secta. Yo veía que él no enseñaba en verdad lo que él decía que Ok. tenía que enseñar. Dios mío. ¿Por qué tú dices que él no enseñaba lo que tenía que enseñar? No, porque pues, anteriormente él tenía un maestro. Entonces, él, quizá la cosa que ese maestro le enseñó, que esta persona sí sabía lo que estaba haciendo, sabía de iniciación, lo poco que le enseñó, cuando viene a ver, él vino y levantó engañando con lo que aprendió Oh, a la generación que la trajo. ok. Entonces, la generación que la trajo, él en vez de enseñarle, lo puso a abrir puertas y casi no tenía mucho la sabiduría de enfrentar algunos problemas que se ocasionaron en la secta. Wow. Wow. Tremendo. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Te acercaste al padre de tu hijo en ese momento? Sí, en esa ocasión yo recuerdo que yo firmé el papel, el padre de mi hijo me la pasó la hoja, yo la firmé con mi sangre. Yo recuerdo que él mismo me hizo un cosa con una gilet. Ok. Firmé el trato con el enemigo, ya el enemigo había venido donde mí, primero, antes de hacer la iniciación con ellos. Entonces, de ahí en adelante, quien me hizo en verdad mi iniciación fue el padre de mi hijo, Okay. el mismo padre de mi hijo. Otra persona, ya porque él era mano derecha, no podía tocarme así por así. Dios mío. Oigan esto. Esto es increíble. Estamos hablando que esto sucede en edad temprana de tu vida. Sí, ¿no? sí, eso sucedió como a la edad de 18 años. Oye esto. 18 años y pico, casi para 19. Dios mío. Entonces, ¿qué sucedió luego de ahí? Luego de ahí entonces ya habíamos estado iniciado, siempre parábamos por ahí, por ciertos lugares, íbamos a los bares y me usaban a mí, por ejemplo, para yo sacarle cosas a los cosas de los bares para que le dieran bebida a todo. Ok. Pero esa persona nunca se acercaba a mí ni nada, yo solamente decía, porque nosotros teníamos un espíritu como superior en ese momento. Ok. O sea, las personas mayormente que están en estos lugares sienten y tienen un espíritu superior que todo ellos lo pueden pedir y pues se lo van a llevar. Y yo decía, bueno, yo estoy en una secta y estoy practicando, entonces yo puedo pedir todo lo que a mí me dé la gana. Yo no sabía en quién yo era. Ok. ¿Tú me entiendes? Entonces eso era, yo usaba esa habilidad y ellos le daban entonces a todos ellos. Wow. Estando el padre de mi hijo ahí. Dios mío. Esto está fuerte, señora.
Esto está fuerte. ¿Qué dentro de las prácticas que ustedes hacían, además de beber mucho alcohol, qué otras cosas? Y orgías, ¿qué más hacían? Hacíamos ritos, hacíamos, ¿Con abríamos qué clase? círculos, Ok, abríamos círculos con pentagrama para poder abrir portales, para hacer invocaciones. Nosotros, por ejemplo, yo lo que quería era encontrar mi alma gemela. sí, Habían algunas personas, por ejemplo, el padre de mi hijo quería, él quería encontrar a una niña que se llamaba Samalia, ok, porque él dice que él era un ángel y lo mandaron para acá. Y lo mandaron para acá y tuvo una transformación, entonces en él lo poseían tres espíritus, tres demonios, que él decía que eran como una encarnación de él. wow, Esos tres demonios, yo lo llamé odio, rencor y amargura. Yo creo que fue en esos tres demonios que yo le llamé a esos espíritus que subían. ¿por qué? Porque él cambiaba de forma, por ejemplo, cuando salía uno, déjame ver, había uno que se llevaba más o menos, cuando tomaba la personalidad de él, Wow, se llevaba más o menos conmigo. ok, O sea, como que los demonios tenían que tener, vamos a decir, un contacto bueno con mi persona. ok. Si un demonio no tenía contacto bueno con mi persona, podía haber problemas, que fue lo que pasó más adelante. Porque, tú dices que, ok, que En lo mismo espíritu que lo poseía, sí, la misma forma de él, después me hicieron guerra ya cuando yo tuve el niño, cuando yo estaba con él. ok. Algo interesante en este punto que te quiero preguntar. um, Dentro de esas prácticas sexuales, la mayor parte del tiempo se daban, por ejemplo, estando ustedes poseídos por demonios. Vamos a decir, si ya ellos tenían una cierta iniciación, ellos tenían posesiones de demonios que lo comandaban a ellos, Ok, que eran cabeza de ellos. Si nosotros hacíamos, vamos a decir, por ejemplo, el rito, era para abrir puertas para poder entrar en el mundo espiritual, con cada especialidad que nosotros teníamos. ¿Tú me perfecto. entiendes? En ocasiones habían algunos que sí estaban poseídos por demonios. Sí, te lo pregunto porque mucha gente no sabe, pero en el contexto, por ejemplo, de los brujos, hay mujeres y hombres que van a ciertos lugares. De hecho, yo sé que hay mujeres que van, del medio famosas, de hecho, que ellas van a ciertos lugares donde están brujos a vivir con demonios, oye, Sí, sí. a vivir con los demonios, porque le provocan un placer extraordinario. Ellas van a buscar eso, Sí, eso ya tiene que ser ya en el área de magia. magia sexual. Sí. Bien, lamentablemente el tiempo se nos está agotando. Am, de verdad quisiéramos seguir, pero vamos a seguir invitándote, vamos a seguir trayéndote, porque Amén. realmente queremos seguir aprendiendo de todo esto que tú viviste y queremos educar a las personas en esa área. Amén, Yo te amén. quiero dar las gracias por haber estado con Amén. Dios le nosotros. bendiga y Señora, gracias. amén. Siempre las puertas están abiertas acá. Tú sabes que Amén. sí. Así que, señores, nos veremos en la próxima. Bendiciones a usted y a los suyos. Hasta la próxima. Adiós.